Estamos viendo en estas semanas nuestra serie que es Jesús Rey. Y hoy vamos a estar hablando sobre Jesús y la venida de su reino. Y hace 8 días Iván nos compartía acerca de la buena noticia. ¿Se recuerdan los que vinieron? De la buena noticia de que Jesús iba a venir a esta tierra. Después viene su nacimiento, la Biblia nos relata la historia de los magos cuando vinieron a conocerle. Vemos cómo el niño es presentado en el templo, antes la matanza de los mismos, y cómo el niño Jesús también a los 12 años va al templo. Y después de este periodo la Biblia no habla mucho acerca del niño Jesús hasta que comienza su ministerio. Y Iván hablaba hace 8 días de la buena noticia que era para el mundo recibir a Jesús. El nacimiento de las buenas noticias, de las buenas nuevas de salvación. Y hay un hombre también que fue un precursor dentro de la historia de la Biblia que vino a anunciar también la venida de Jesús, y ese hombre era Juan el Bautista. Juan el Bautista, esta persona, no vamos a tener las citas, pero te voy a pedir que pongas atención en lo que voy a leer y las voy a ir diciendo. Y vamos a ver qué era lo que Juan el Bautista predicaba, qué era lo que él decía. Y comienza en Mateo 3:2. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el comienzo de la predicación de Juan el Bautista. Y cuando Jesús comienza su ministerio, también habla en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tanto Juan como Jesús, al inicio de su comienzo de su ministerio, lo primero que los dos dijeron era: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y así se llama hoy este mensaje: arrepentíos, porque el reino de Dios está aquí y está cercano a nosotros. Vamos a ver en Lucas 3, del 4 al 6, te voy a pedir que pongas atención. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino, los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. La última vez, y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Antes de que Juan el Bautista apareciera en la Biblia, habían pasado 400 años donde Dios no había levantado profetas. Desde el Antiguo Testamento, el último profeta que había estado era el profeta Malaquías. Y la nación no había escuchado las buenas nuevas, no había habido una palabra profética en ese tiempo. Entonces la predicación de Juan el Bautista se caracterizaba por ser una predicación sencilla, muy clara, pero a la vez dura para los religiosos de ese tiempo. Esta sencillez caracterizaba tanto su estilo de vida, porque dice la Biblia que Juan el Bautista era un nazareo, una persona consagrada al servicio del Señor, y igual que Jesús, un nazareo. Y sus palabras que él predicaba llegaban al corazón de las personas. Y las personas en sí reconocían que Juan era un profeta. Y se acercaban y lo escuchaban y le oían predicar acerca del que iba a venir. Pero los líderes religiosos no lo reconocían. Decían: no, quién sabe quién sea. No le creían. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos de ese tiempo, ellos creían que estaban arriba de él. Entonces, ¿cómo esta persona iba a venir a decirles qué iban a hacer? ¿Qué iba a pasar en el futuro? Aparte de que los judíos esperaban a un libertador de la nación. Esperaban a un Mesías en el cual ellos podían ser libertados, que iba a traer paz, que iba a traer unidad al pueblo, que iba a sanar los corazones. Pero la predicación de Juan el Bautista era: arrepiéntete, arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado. Y hasta la actualidad los judíos no creen que Cristo vino, ¿no? Que el Mesías vino. Y en la semana veía un blog de una judía y decía: es que nosotros no celebramos Navidad, no celebramos estas fechas, pues porque
se opone a lo que nosotros creemos porque pues no reconocemos que Jesús sea el Mesías. Porque si hubiera sido el Mesías, decía esto mismo. Hubiera traído paz, hubiera traído unidad, hubiera liberado al pueblo, nos hubiera sacado de la esclavitud en ese entonces. Bueno, ya los había sacado el Señor. Pero hay ciertas afirmaciones sobre este hombre extraordinario que es Juan. Y la primera de ellas le decía que él no era la luz, sino era testigo de la luz. Segunda, él no era el Mesías, sino la voz que clamaba en el desierto. Y la tercera, no era digno de desatar sus sandalias. Era un hombre que no tomaba el protagonismo de decir, yo soy aquel que clama, yo soy aquel que hace, sino que se bajaba y decía, yo soy solo una voz, no soy el Mesías, no soy ni siquiera digno de desatar la sandalia de mi maestro. Y la razón de Juan por la que Dios lo pone es para ser un precursor de la palabra de Dios. Los precursores eran aquellos que venían anunciando lo que iba a venir. Y Juan viene alguien mayor que yo. Viene alguien mayor que yo que va a hacer milagros, que les va a bautizar en el Espíritu. Juan dice la Biblia que bautizaba en el arrepentimiento. Pero dice, va a venir otro que va a bautizarles en el Espíritu Santo. Y Juan lo único que podía hacer era señalar el camino hacia Jesús. Su propósito era decir, este es el camino, Jesús es el camino. Y vamos a estar hablando acerca del reino de Dios. Estamos en la serie Jesús Rey. Entonces vamos a hablar acerca del reino un poco el día de hoy. Vamos a ver en Romanos 14:17, nos da una definición del reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto nos da a entender que el reino de Cristo está en el corazón. No se trata de cosas externas, no se trata de bebida, no se trata de comida, se trata de justicia, paz y gozo en nuestro corazón a través de tener el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Dice la Biblia que hay un solo Rey y un solo Señor de señores, y este es nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Entonces, todo aquel que dice ser parte de su equipo debe estar sujeto a su palabra. Y dice la Biblia, el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir que el Rey había venido, que Jesús había llegado y que estaba aquí en la tierra. ¿Dónde está ese reino? ¿Dónde estaba el reino? Ahora el reino está dentro de nosotros cuando le aceptamos como Salvador, porque ha sido el reino engendrado a través de su Espíritu en nuestras vidas desde el momento que nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿puede ver la gente el reino de Dios en nosotros? ¿Puede mi vida, mis obras, mis actitudes, lo que yo soy, ver la gente que el reino está viviendo en mí? Pueden decir, allá va un príncipe de la mies, ¿no? Una princesa de la mies. El reino se establece de dos formas en nuestra vida. Uno, con el evangelio. Cuando vengo a Jesucristo y soy salvo, entonces yo ya vengo a pasar a ser ¿qué? Un hijo de Dios. Entonces tengo, ¿qué dice la Biblia? Otra ciudadanía, una ciudadanía celestial. Ya soy heredero con Cristo, coheredero, ya pertenezco a su familia. Y también el evangelio del reino nos hace tener los beneficios de hijo, nos hace tener paz, gozo y saber que Dios va a bendecir nuestras vidas. Hoy no vino Mimi, ¿verdad? Ya ves, le iba a poner de ejemplo. Mimi se apellida Barreda, ¿verdad? No, pero cuando se casó contigo, pasó a ser Ansúrez y pasó a adquirir los derechos que le da el ser tu esposa. Y vaya, ¿no? Y sus hijos les da el derecho. ¿Por qué? Porque también son Ansúrez. Y te gusta que Mimi se arregle, ¿verdad? Está guapa y que se arregle. Porque Mimi representa el nombre de tu familia. Mimi representa el nombre de la familia Ansúrez. Sus hijos representan el nombre de la familia Ansúrez. Así nosotros representamos el nombre de Cristo en la tierra. Tenemos los beneficios de ser hijos
y herederos con Cristo. Todo lo que Mimi tiene, todo lo que sus hijos tienen, está por derecho porque son una familia, son un solo cuerpo. Nosotros que somos, aparte de ser herederos, aparte de eso, somos su novia, somos su esposa, somos su amada, somos la imagen de Dios en la tierra, somos sus pies, sus manos, sus ojos, porque somos ¿qué? Hijos de un rey y somos herederos de ese rey y representamos la naturaleza de lo que es Jesús y de lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Jesús mostraba la esencia del Padre cuando vino sobre la tierra. Nosotros como hijos de Dios debemos demostrar esa esencia. Cuando la gente se casa, porque yo no me he casado, ¿verdad? Les da el derecho, dice el juez que ahora adquieres ¿qué? Derechos y obligaciones dentro del matrimonio. Como hijos herederos también tenemos derechos y obligaciones del reino. Entonces, cuando Jesús dice arrepentíos, el reino se ha acercado, el primer requisito que Dios pone es el arrepentimiento. El reino significaba arrepentimiento. Dios sigue haciendo milagros y su palabra está vigente. Cuando el amor de muchos se ha enfriado y se ha menguado, el reino de Cristo se acerca. Jesús no empieza su discurso y ministerio con una idea sencilla y fácil de entender. Esta frase implicaba una acción: arrepiéntete. Yo me imagino si fuera por las calles de Galilea, ¿no? Y comenzaron a predicar los discípulos y Juan y todos, que después Jesús encomienda a los discípulos y les da la misma encomienda, prediquen el evangelio del arrepentimiento. Entonces yo me imagino ahí caminando las calles de Galilea y que llegara uno: arrepiéntete, arrepiéntete. Existe un reino que está sobre todos los reinos y ese es el reino de Dios. Existe un reino y hay un rey y hay príncipes, ministros, ciudadanos y hay un gobierno dentro del que nosotros entramos cuando somos hijos de Dios. En un tiempo pertenecíamos a otro reino, porque cuando no éramos hijos de Dios, éramos hijos pues de otra persona, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Jesús mostró su reino a través de proveer a la gente, a través de suplir las necesidades de la gente. Y vamos a ver qué es el arrepentimiento. Segunda la carta de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento es un pesar que nos da a nosotros por haber hecho algo o por no haber hecho algo, porque también puede suceder que nos arrepentamos de cosas que no hemos hecho. Y en el Nuevo Testamento la palabra que significa arrepentimiento es metanoia. Y metanoia dice que significa pensar de manera diferente, un cambio de opinión, y me encantó como dice, un cambio de propósito. El arrepentimiento nos decía: si tú vas por aquí, yo me voy por acá, porque es lo mejor para mi vida. El arrepentimiento significa un cambio de corazón, de voluntad, de mente, de pensar, de sentir. Jesús viene y nos dice: arrepiéntete porque es lo mejor. Arrepiéntete, recíbeme, haz mi voluntad porque es lo mejor que tú vas a tener. Pero la Biblia habla acerca de que el arrepentimiento debe de haber frutos. Porque si no hay frutos, entonces, pues no podemos ver aquello de lo que Dios está transformando en nuestras vidas. Arrepentíos. Jesús empieza e inaugura su ministerio diciendo: arrepentíos, y finaliza diciendo que id y haz discípulos. Son dos mandatos: arrepiéntete, y después al final de Mateo 28 dice: ve y haz discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El reino de los cielos, ¿sabes a través de quién avanza? A través de los discípulos. El reino de los cielos avanza a través de tu predicación, de mi predicación, de lo que nosotros podemos predicarle a la gente.
estuve dando una clase en el instituto de la Gran Comisión y yo les decía a mis alumnos que la pastora me dijo, está hermosa la clase. Y la clase está hermosa, pero ¿sabes qué? Dios quebrantó mi corazón y creo que quebrantó el de varios, por lo que no estamos haciendo al cumplir la Gran Comisión. Es hermoso compartir el evangelio y un rey tiene un ejército y el ejército del Señor somos nosotros. Y nosotros somos los discípulos que tenemos que ir a anunciar ese reino que es Jesucristo establecido en nuestros corazones. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hay cosas de las cuales nos tenemos que arrepentir. Y uno de los primeros versículos que yo aprendí fue este, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De qué me tengo que arrepentir? De mi vana manera de vivir, dice la Biblia. Porque de ahí nos sacó el Señor. Dice, no te saqué con oro, no te saqué con plata, te saqué con mi sangre. Tú tienes que cambiar de esa manera de vivir. Yo tengo que cambiar de esa manera de vivir porque nos rescató de la herencia que recibimos de nuestros padres, porque recibimos cosas buenas, pero también venimos cargando cosas de nuestros antepasados, como dice este versículo. Dice Lucas 24, 45 y 47, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El objetivo era que Cristo padeciese, que el reino de Cristo se estableciera en la tierra y en nuestros corazones. Pero dice que todo aquello iba a estar, cuando nosotros recibimos el espíritu de sabiduría y de revelación, dice que entonces el entendimiento fue abierto. Este versículo dice, entonces les abrió el entendimiento. Cuando nosotros recibimos el espíritu de sabiduría y revelación, nuestro entendimiento es abierto. Entonces comenzamos a percibir el reino espiritual, lo que viene de Dios. Ya no percibimos, como dice luego el pastor, ¿no? El sueño, lo que soñamos, ¿no? Empezamos a percibir lo espiritual, empezamos a percibir aquello que el reino nos quiere hablar. Muchas veces los árboles que son de familias iguales se parecen en sus hojas. ¿Han visto? En su casa tienen plantas iguales que se parecen. Y el árbol de la naranja y de la toronja, sus hojas se parecen. A menos que seas una persona muy experta y muy capaz, puedes diferenciarlo o puedes saber cuál es cuál. Pero ¿sabes cuánto se diferencia un árbol de otro? Cuando da el fruto. Cuando un árbol nace su fruto, tú puedes distinguir si es una naranja o si es una toronja o si es otro fruto. Lo mismo sucede en nuestro compromiso con Dios. Solamente el fruto puede demostrar un compromiso genuino si hubo arrepentimiento en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a leer por qué les estoy diciendo esto. Porque cuando hay arrepentimiento, tiene que haber frutos. Cuando hay arrepentimiento, yo tengo que ser diferente. Significa que nuestro arrepentimiento debe demostrarse por las obras que nos acompañan y nuestra firme intención de cambiar. Dice la Biblia que la fe no es por obras, pero sí las obras muestran qué frutos somos. Un fruto bueno, un fruto malo, un fruto que dice el Salmo 1, que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua y dice, y da su fruto a su tiempo, dice, y su hoja no cae, y lo que hace prospera, porque es un fruto bueno, porque es un árbol bueno, porque es un árbol que ha sido plantado junto a la corriente de agua que es Cristo Jesús, el agua de vida, el agua viva.
Las obras o frutos que damos dan testimonio de nuestro arrepentimiento. Sin embargo, les advierte Dios que deben dar frutos dignos de arrepentimiento, hacer obras dignas de una sincera conversión, de un cambio genuino. Mateo 3, del 8 al 10 dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Jesús les decía, o sea, no te creas que porque eres hijo de Abraham, ya vas a ser salvo. Dice, no pienses que se salvarán solo porque tú eres descendiente del Dios de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta de las piedras puede hacer hijos. Entonces la gente no entendía el mensaje que Juan quería darles a través del reino. Porque decían, o sea, si no es por las obras, si no es porque soy hijo de Abraham, si no es porque hago estas cosas, entonces, ¿cómo puedo mostrar frutos de arrepentimiento? Y Juan el Bautista les pone unos ejemplos bien sencillos, bien prácticos, y les dice, en Lucas 3, del 11 al 16, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos, Juan? ¿Qué haremos? Y les dijo, el que tiene 2 túnicas, da al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos entonces para mostrar arrepentimiento? Y él les dijo, no exijáis más de los que os he ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Cómo se muestran los frutos de arrepentimiento? Les dice Juan, pues si tienes que comer, comparte tu comida. Si tienes que dar ropa, dala. Si tú, soldado, no tienes que extorsionar, no extorsiones. Dice, sé contento con tu salario. Apenas a mí, hace como un mes me multaron. Me multaron porque en pleno centro se me ocurrió llamar. Me llamaron y contesté y me pararon. Y tenía todos mis papeles en orden. Y me dice el policía, híjole, señorita, ¿sabe cuánto cuesta la multa? Y yo no. Dice, 1,500. Y yo, pues, yo estaba enojada conmigo misma, pero pues yo obedezco. Dije, bueno, está bien. Y me dice, bueno, pero si usted quiere, se la podemos poner por otra cosa y paga menos. Y yo le dije, ¿sabe qué? Usted haga lo que tenga que hacer. Si tengo que pagar 1,500 pesos, la voy a pagar. Y como me vio así como que no me iba a doblar, pues que me pone la multa y ya cuando la vi me la puso por el cinturón de seguridad. O sea, una multa menor. Y otra vez me pasó también que iba, no llevaba el cinturón de seguridad ahí. Me acababa de bajar y me subo y me ve el policía. Híjole, y entonces se para y me dice, señorita, ¿no traes? Sí, no lo traigo. Hay que aceptar cuando fallamos. Y me dice, ¿y eso que trae usted atrás es una Biblia? Le digo, sí, yo soy cristiana. Y me dice, bueno, está bien, ya váyase. ¿Sabes? Cuando nosotros hacemos y nuestro corazón está con lo que la Biblia dice, no hagas extorsión, pero también no nos dejemos extorsionar. De las 2 me libró el Señor. Una no me cobraron y la otra me la hicieron por menos y si vas los primeros días, pues pagas menos. Pero mi corazón, yo no voy a dar dinero. Nunca. Si me tienen que multar, pues obedezco. Entonces el reino decía, entonces, ¿qué haremos? Si tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Pues haz eso. Comparte el reino. Comparte tu casa, comparte tu comida, comparte tu ropa. Eso es que el reino había venido. Y eso mostraba el arrepentimiento que la gente tenía de conocer a Dios. El verdadero arrepentimiento abarca nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Y qué pasa cuando hay un verdadero arrepentimiento? Hay un cambio en nuestra forma de pensar.
El arrepentimiento nos hace ver quién es Jesús y el lugar que ocupa en nuestra vida. Si yo sé qué lugar ocupa Jesús en mi vida, yo le puedo decir, Señor, tú tienes el derecho de gobernar mi vida. Tú tienes la autoridad de gobernar todo lo que yo soy. Significa que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. ¿Qué sucede cuando hay arrepentimiento? Una consecuencia es que cambia nuestra forma de hablar. Una persona arrepentida revela un cambio drástico en su vocabulario. Si yo decía ciertas cosas que no son buenas, pues las dejo de decir. Efesios 4:29, escucha que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Un verdadero arrepentimiento cambia mi manera de vivir. Cambia la voluntad de la persona. Abandonamos nuestra vieja forma de llevar nuestra vida y somos radicales a encontrarnos con Dios en nuestra nueva vida, en este nuevo camino de seguirle a Él. Mateo 3:8 dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Nuestros deseos ya no son, como veíamos en el pasaje de lo que nos heredaron nuestros padres, ¿no? Ya no son los de nuestra antigua naturaleza, son los de la nueva naturaleza, la de hijos de Dios. Hechos 26:20, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Sabes? Yo he escuchado a personas, o luego ahí en los videos que salen, ¿no?, en las redes, que le dicen, ¿te arrepientes de algo? No, no me arrepiento de nada, porque si yo me arrepiento de algo, no sería lo que soy. Y sabes, el mismo Dios se arrepintió. El mismo Dios se arrepintió, dice Génesis 6, de que Dios se arrepintió ¿de qué? De haber creado al hombre. Entonces, el orgullo de aquellos que dicen no me arrepiento de nada, pues ¿sabes qué? Van a seguir viviendo las consecuencias de tener ese corazón lleno de orgullo. El Señor dijo en Marcos 10, cuando hay un ejemplo de, si ustedes recuerdan, del joven rico que llegó con el Señor Jesús y le dijo, Señor, ¿cómo puedo heredar el reino? ¿Cómo puedo yo heredar tu reino? Y le dice Jesús, pues, no mates, no cometas adulterio, obedece los mandamientos. Y le dice el joven rico, pues Señor, todo eso hago. Todo eso hago. Entonces le dice, pero hay una cosa que no has hecho. Y le dice, dar tu dinero a los pobres. ¿Y cómo se fue el joven rico? Triste, porque tenía mucho dinero. Él no pudo entender que el reino significaba ir más allá de lo que él no quería hacer. El fruto de un árbol toma tiempo en salir, ¿no? Tardan meses, vienen las lluvias. Sin embargo, un árbol que no da fruto y está plantado en medio de los árboles, ¿qué dice la Biblia? Que va a venir el sembrador y lo va a quitar. ¿Por qué lo quitan? Porque entonces le está quitando beneficios de la tierra a otro, nutrientes. Entonces, nuestro fruto tiene que ser bueno, tiene que ser de un árbol que nutre, tiene que ser de un árbol que está, como dice el Salmo 1, te decía, junto a las corrientes de agua. Vamos a leer Mateo 24, 37 y 39. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué te hablé que Juan el Bautista era? Un precursor. Aquel que señalaba hacia Jesús, aquel que hablaba del que iba a venir. Y otro precursor que nos habla la Biblia es Noé.
Noé, un hombre adelantado a su tiempo, que les decía, viene un día donde va a venir un diluvio, viene un día, arrepiéntete, viene un día, súbete conmigo a la barca, viene un día. Y la gente no le hizo caso. Noé, el precursor que les decía, y la gente que hacía, estaba bebiendo, estaba casándose, estaba haciendo otras cosas, pero no estaban atentos a lo que Dios quería que hiciera. Sabes, así como Juan el Bautista, que predicaba el mensaje de arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Dios desea encontrar precursores en este tiempo que anuncien también que el rey vuelve a venir. ¿Qué dice la Biblia cuando nosotros tomamos la Santa Cena? Que anunciamos su muerte hasta que Él venga. Anunciamos su muerte, su resurrección, anunciamos su reino, anunciamos lo que hay en el reino, anunciamos que somos herederos del reino y coherederos con Cristo del mensaje que Dios viene a dar a la tierra, que es salvación, que es perdón. Porque ¿qué es lo que hay en el reino? En el reino tenemos todo. En el reino hay todo para nuestras vidas. El buen llamado Jesús vino y se manifestó en carne para mostrarnos ese reino. Así que seamos precursores que anuncian su mensaje, su venida, aquello que el mundo necesita para nosotros en esta actualidad, que es muy necesario. Te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a terminar, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, gracias Padre, porque tu mensaje fue venir a esta tierra, Señor, y mostrarnos tu reino, mostrarnos quién eres tú, Señor, mostrarnos tu naturaleza, Padre, mostrarnos tu grandeza. Señor, hoy recibimos, Señor, y sabemos que tenemos esa herencia contigo, la misma herencia que tenía Jesús. La tenemos ahora en nuestras vidas, Padre. Yo oro por la iglesia, Padre. Oro por cada persona aquí, Señor, que seamos precursores de tu mensaje, Señor. Que seamos precursores, Señor, que abren caminos, Señor. Que abren un camino como Juan de arrepentimiento, Señor. Que abren un camino como Juan, Señor, para el perdón de pecados, Señor. Que anunciamos, Señor, tu muerte, tu resurrección, tu nacimiento, Señor, lo que viniste a hacer a esta tierra como precursores del reino, Padre. Aquellos que abren caminos, Señor, que abren brechas, Señor, para hablar un mensaje, Señor, de salvación, de sanidad al corazón y al alma, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos alimenta, nos conforta, nos enseña, Señor, y nos muestra el camino. Gracias por tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.